¿Te has preguntado alguna vez cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles rindiendo toda tu adoración a Él? Las lecciones de escuela sabática para este trimestre te enseñarán que solo confiando en el poder y la gracia del Maestro, por su amor y misericordia, podrás convertirte en un seguidor o una seguidora victoriosos de Jesús. A continuación, escucharás la lección de escuela sabática en la voz del licenciado Nelson Saldaña. Mis amigos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la epístola que Pablo escribió a los hermanos de Éfeso. Hoy nos dedicaremos al capítulo 5, los versos 1 al 20. Y debemos entender el contexto para comprender lo que Pablo quiere decirle a sus hermanos, lo que les ha escrito, que luego ellos escucharían cuando se leyera esta carta en la iglesia. La cultura grecorromana pendía entre dos extremos. Uno era la liviandad en que vivía el mundo grecorromano. Sobre todo las personas que tenían muchos recursos vivían vidas disolutas entre el consumo de bebidas alcohólicas, que en este caso era el vino, entre fiestas lujuriosas con inmoralidad sexual, y el otro extremo que tenía la cultura grecorromana era el orgullo de los conceptos filosóficos de sus grandes pensadores que ya habían muerto, pero que habían dejado su huella. Entre esos estaba Sócrates, y estos filósofos hablaban de el conocimiento de sí mismo, del equilibrio, de la compasión a los demás. Entonces, en estos dos polos se movía la gente del siglo I, del tiempo del apóstol Pablo. Y entonces Pablo trae una nueva alternativa, que no era el extremo de la lujuria o el extremo de la sapienza, que a la larga no producía frutos efectivos en la gente. Entonces Pablo les invita a conocer un nuevo concepto, pero no es un concepto en teoría, sino que es en la práctica. Y entonces Pablo allí, en el verso 1 y 2, da la clave de este nuevo conocimiento, de esta nueva sabiduría. Y él habla para que los hermanos tengan un estilo de vida diferente de sus conciudadanos, que unos eran lujuriosos y otros iban al extremo de la sabiduría, pero que tampoco les producía un gran provecho. Entonces Pablo dice allí en el verso 1 y 2, dice: «Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros». Pues Pablo aquí habla de una sabiduría diferente, una sabiduría que es revelada por Dios a través de Cristo. Y esto sería un concepto y una realidad revolucionaria en el mundo grecorromano cuando el cristianismo comenzó a avanzar por las tierras del imperio, creando no solo una nueva filosofía, sino un nuevo estilo de vida que refutaba los dos extremos en que se movía el mundo de aquel entonces. Resulta que, hablando de estos extremos, Pablo advierte en los versículos siguientes, dice, guardaos de la inmoralidad, guardaos del consumo del vino, guardaos de cosas que hasta vergonzoso es hablar de ellas. Y entonces Pablo muestra varios contrastes y pareciera que
que estos contrastes hacen que uno se pudiese intimidar por ver lo que Pablo pide para sus oyentes, que es un estilo de vida distinto, que es un estilo de vida basado en la revelación de Dios en Jesucristo. Entonces ahí vemos algunos contrastes, por ejemplo del verso 1 al 7 se habla del contraste entre el amor y la pasión, hablando del amor que proviene del cielo. Luego en los versos 8 al 14 ¿sí? Habla del contraste entre la luz y las tinieblas. Y del verso 15 al 20 nos habla del contraste entre la sabiduría y la necedad. Bien, ya teniendo eso presente, uno podría pensar, bueno, pero esto que se nos está pidiendo es muy difícil cumplirlo, es muy difícil hacerlo. Pero Pablo, al final de estos textos, nos da la solución de cómo podemos nosotros tener un estilo de vida diferente. Por eso es que cuando él en el verso dice, y andad en amor como también Cristo nos amó, ese andar es la conducta que debemos llevar, el estilo de vida que debemos llevar. Y el cristiano lo puede hacer por varias razones. Una de las primeras razones es que esta realidad, esta nueva conducta está iluminada por el Evangelio de Cristo. Está empoderada por la presencia del Espíritu Santo y otra cosa más es que nos invita a aprovechar esta salvación. Veamos otros textos donde Pablo invita a la gente, a sus oyentes, a ser diferentes. Por ejemplo, allí en el verso 6 dice, nadie os engañe con vanas palabras. Les decía que en la filosofía, en el contexto de la cultura grecorromana, estaba el extremo de la filosofía, donde hablaba del equilibrio, de la templanza, de la paciencia. Y eso tenía un lugar, pero tenía una ausencia, y tenía la ausencia de que en ella no ponían a Dios en primer lugar, no ponían al Dios de Jesucristo, no ponían al Dios de la Biblia. Entonces ya cuando se ausentaba la revelación de Dios, todos los conceptos sabios de estos hombres perdían su eficacia porque se desviaban. Y eso nos ha ocurrido hasta hoy. La sabiduría que el mundo tiene hoy, que la ha traído de la cultura griega, tiene cosas muy positivas, pero tiene un vacío que la hace insostenible. Y el vacío es que Dios no está allí. Por ejemplo, los avances científicos de la neurociencia son muy valiosos, pero de repente tiene un vacío cuando ellos, por ejemplo, toman la idea de que, la evolución del ser humano por miles y miles de años, ya ahí Dios no forma parte de esa noticia, Dios no forma parte de ese concepto, y en consecuencia ese vacío la hace ineficaz para transformar el ser humano. Por eso es que cuando dice Pablo en la primera parte, dice, sé pues imitadores de Dios, y después dice, andad de amor como también en Cristo, es la revelación de Dios que nos ha dado en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando eso es anexado a nosotros, la revelación de Dios a través de su palabra escrita, y que allí nos encontramos con la doctrina del Señor Jesús, nosotros allí encontramos para nuestras vidas, encontramos gracia salvadora, encontramos redención, encontramos perdón, encontramos renovación y encontramos la energía
que nos da la presencia de su Espíritu Santo para que tengamos vidas renovadas, o sea, vidas que se parezcan a las de Dios, que lleven la conducta del Señor Jesús, de poder amar a nuestros prójimos, de poder alejarnos de las costumbres extremas, de la lujuria, del destruir nuestros cuerpos con sustancias que son dañinas. Entonces, esto que les estoy comentando es un nuevo concepto para los hermanos de Éfeso y que es una realidad. Y entonces Pablo les explica que eso es posible y ahí lo encontramos en el verso 9, porque dice, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Bueno, esos son frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. ¿Cuál? Que tiene el poder de transformarnos, y eso es lo que Pablo le está diciendo a sus hermanos, que hay una forma de ser distintos, de pasar de las tinieblas a la luz, porque somos iluminados por el Evangelio de Cristo, somos iluminados por su enseñanza, pero más porque recibimos la asistencia del Espíritu Santo para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Así que de esta manera el concepto del Evangelio era algo distinto a los dos extremos de la cultura grecorromana, porque la cultura grecorromana se estaba cayendo a pedazos, la religión era tremendamente vacía, llena de formas, llena de idolatría, llena de dioses, pero degradada en una parte y en otra parte extremista, pero también vacía. Entonces el Evangelio, que es algo nuevo, pues es al que Pablo invita a que los hermanos puedan aceptar ese nuevo estilo de vida, porque no es un concepto teórico, sino que es una realidad, porque se puede sentir, cosa que no puede hacer la filosofía ni una vida mundanal. Bueno, y luego Pablo en el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esa palabra aprovechar en el griego tiene la idea de comprar en una ganga, ¿sí? Cuando dice en oferta, cuando llévate estos dos en una oferta. Bueno, pero ¿cuál era esta oferta? Pues era la oferta distinta del Evangelio de Jesucristo, que había sido revelada por Dios y que era una realidad en la vida de la iglesia y que Pablo quería que fuera una realidad también en la vida de los hermanos de Éfeso. Entonces, ¿cuál es la ganga que tenía que aprovechar? Bueno, el Evangelio. Ahora era el momento de usarlo. Ahora que había llegado, había que comprar eso. Es decir, con esta idea de aprovechar el tiempo, era esa, o sea, aprovechar la ganga que está apareciendo porque se puede acabar. Y a eso Pablo se refiere. Por lo tanto, el Evangelio que Pablo quería pedirle a los hermanos de Éfeso que aprovecharan de tomarla, pues esa también tiene que ser para nosotros. Y el poder del Evangelio necesitamos que sea una realidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pasaremos de las tinieblas a la luz. Entonces, eso automáticamente hará que si podemos imitar a Jesús en su amor de sacrificio por la humanidad, pues eso también nos alejará de las cosas que Pablo exhorta que no debemos hacer. Una vida licenciosa, una vida degradada, una vida intemperante. Y eso solo puede ser posible cuando yo decido aceptar el Evangelio y que la obra del Señor a través de su Espíritu se cumple en mí. Pero bueno, ¿cómo más puedo avanzar? Cuando los oyentes de Pablo escuchan la lectura de su carta, Pablo les da como una vida de escape, de alivio, de cómo puede ser posible. Y eso exactamente está en los últimos versos del 9 y el 20, porque dice así, ¿cómo eso será posible? Dice,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí Pablo está hablando de cuando los hermanos se reunían en la iglesia para adorar al Señor. Pues bueno, necesitamos la comunidad de nuestros hermanos para alabar a Dios, al Dios Salvador. Y este es otro concepto distinto de la filosofía de los grecorromanos y de su concepto extremo de la depravación. ¿Es cuál? Alabar a Dios. Porque es que en estos conceptos extremos Dios no está en ningún lado. En cambio, en la ganga del Evangelio sí está. Me reúno para alabar al Dios que me ha creado, el Dios bíblico, el Dios que como me ha creado sabe lo que yo necesito, sabe la necesidad que yo tengo de redención, pero también me habilita para vivir esa vida que Pablo está pidiendo, pero al mismo tiempo me dice qué hago aquí y a dónde voy. Esa es la ventaja del Evangelio, porque es Dios que nos revela su verdad. Y esa verdad tiene el objetivo de darme una vida con sentido. Cuando hablamos de la sabiduría del mundo, hace tiempo estaba escuchando un gran neurocientífico y todo lo que estaba diciendo iba muy bien, pero de repente ahí salta el vacío de que no está Dios en su noticia. Entonces él dice, hemos hecho un experimento con varios niños que recién nacidos los colocamos con una familia y esta misma familia estaban criando un chimpancé y les daban los mismos tratos. Y claro, yo me quedo escuchando para ver qué es lo que va a pasar. Y entonces él dice, bueno, cuando el niño, mientras el niño y el chimpancé van creciendo, todo aparentemente es igual, pero cambia cuando el niño comienza a hablar, su inteligencia se dispara. Entonces dice él, ahí donde vemos la evolución entre el primate y el ser humano. Claro, esta conclusión es errada porque la filosofía de hoy no tiene a Dios como su revelación y sus conclusiones, aunque al principio sus conceptos van bien, se pierden porque dejan al Dios que nos ha creado. Entonces la idea aquí, hermanos, es acercarnos al Señor para que Él nos ayude a ejercitar un nuevo estilo de vida. Y no, esto no es un anexo, sino que debe ser parte de nuestra existencia. Por eso en este libro, en el capítulo 19 y el capítulo 22, nos habla del estilo de vida del cristiano, porque no es algo que yo hago con mi propia fuerza, sino es imitando al Señor, andando según el modelo del Señor Jesucristo y la bendición que recibimos del Espíritu Santo que nos da los frutos para vivir una vida que sea una luz para quienes nos rodean. Pues bien, hermanos, ya teniendo este presente, les voy a invitar a que oremos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por habernos traído el Evangelio. Ayúdanos a tomarlo entendiendo que los días son malos, que la oportunidad de tu salvación hoy la tenemos a nuestro alcance. Ayúdanos a aceptarla y que el poder de tu Espíritu haga una realidad en nosotros el poder de tu gracia salvadora. Lo pedimos en el Señor Jesús. Amén.